Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera conferencia del ciclo Miércoles en las Ciencias Sociales y Humanidades, trimestre 21 primavera. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Marta Torres Falcón. Antes de iniciar con la presentación, les quiero pedir por favor que durante la parte expositiva mantengan apagados sus micrófonos. Al final daremos un espacio para preguntas y respuestas. Les recuerdo que a quienes nos acompañen por lo menos a 5 de nuestras conferencias se les dará una constancia por su participación, pero para quienes nos acompañan a 8, además de la constancia, vamos a tener un libro. Entonces, para que no se pierdan nuestras conferencias. Ahora sí, el día de hoy tenemos la conferencia En casa durante la pandemia, violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19, que va a ser impartida por la doctora Marta Torres Falcón. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en estudios de género por el Colegio de México y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra casa de estudios. Fue subdirectora del primer Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, CAVI, y ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, como GIRE, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, GENDES. Ha sido asesora de varios organismos del Sistema de Naciones Unidas, Alto Comisionado para la Atención de los Refugiados, Alto Comisionado de Derechos Humanos, FAO, entre otros, en materia de condición jurídica de las mujeres, derechos humanos y violencia de género. Ha publicado varios libros como autora: La violencia en casa, el del 2001, Al cerrar la puerta, amistad y amor y odio en la familia, del 2005, con sus propias palabras, Relatos fragmentarios de víctimas de trata, del 2010. Es coautora de Mekishido no Unatashi no Kae, Voces de las Mujeres Mexicanas, en el 2002. Compiladora de varios volúmenes, Violencia contra las Mujeres en Contextos Urbanos y Rurales, del 2004, Nuevas Maternidades y Derechos Reproductivos, del 2005, y co-coordinadora de Entre dos Fuegos, Naturalización e Invisibilidad de la Violencia de Género contra Migrantes en Territorio Mexicano, del 2019. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctora Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sin más que decir por el momento, le dejamos la palabra y nos vemos en un ratito. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, por esta presentación tan cálida. Muchas gracias al colega, el doctor Josué Tinoco, por esta amable invitación. Y sobre todo, muchas gracias a todas las personas que el día de hoy, sea en el Zoom, en Facebook o con cualquier otro método, nos acompañan. Realmente a mí me gusta mucho poder compartir con colegas, estudiantes. Asumo que la mayoría serán estudiantes de nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a compartir la pantalla en el estilo que tenemos hace casi 2 años de las conferencias. Bueno, aquí estamos. No soy muy ducha con esto de la tecnología, pero espero que pueda salir airosa. El título de la conferencia ya lo mencionó Guadalupe: En casa durante la pandemia, violencia contra las mujeres en tiempos de COVID-19. Voy a hacer una exposición de aproximadamente unos 45, 50 minutos, tal vez un poquito más, y espero que si hay dudas, preguntas, comentarios, se sientan con toda la libertad de hacerlos al término de mi exposición. Bueno, sin más preámbulo, partimos. ¿Qué sabemos del COVID-19? Si esta pregunta la hubiera hecho hace año y medio, a lo mejor lo que sabíamos era muy poco. Sabíamos que era un virus desconocido y altamente contagioso. Lo seguimos sabiendo ahora, y ahora tal vez es más desconocido y nos ha parecido más contagioso. Es una pandemia mundial, sin ninguna duda. En otros tiempos tal vez el virus no habría viajado tan rápidamente, pero en las actuales condiciones del mundo globalizado, en donde las mercancías, las personas, los bienes materiales o inmateriales, y desde luego los virus, viajan con extraordinaria rapidez. Más de 250 millones de casos confirmados en el mundo y más de 5 millones de muertes. Se dice fácil. Las cifras, a fin de cuentas, son solamente cifras,
Pero si hacemos un pequeño esfuerzo de imaginación, podemos darnos cuenta de las dimensiones de esta tragedia. En México tenemos casi 4 millones de casos confirmados y casi 300,000 muertos. 300,000 muertas, ve como sea. 42% de la población ya recibimos las 2 vacunas y aún así no tenemos la certeza de ser inmunes. Todo mundo, y cuando digo todo mundo es literal, no figurativo, conoce alguna persona que a quien le costó la vida la pandemia. Tenemos ya muertes de personas cercanas, de familiares, a veces de hermanos, el padre, la madre, amigos cercanos, no tan cercanos o conocidos. El virus ya no es una abstracción, es una realidad presente en nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles han sido las políticas de salud pública? Los mandatos de las autoridades, bueno, desde luego quieren evitar los contagios, quieren contener la pandemia y desde hace más de un año, año y medio, desde marzo del año pasado, nos han dado las mismas recomendaciones. Mantener la sana distancia, el estornudo de etiqueta en la parte interior del brazo, lavarse las manos con mucha frecuencia y desde luego, y este es el tema que quiero subrayar, quedarse en casa. Ojalá en todas las casas hubiera una mesa de madera como la que muestra el fondo de esta lámina y con una rica taza de café. Y ojalá que todo mundo pudiera disfrutar ese café sin necesidad, por ejemplo, de tener que lavar esa taza. Y en la casa tampoco. ¿Qué significa quedarse en casa? Miren, quiero detenerme un par de minutos, bueno, a lo mejor menos, en estas láminas. A la izquierda, esta idea del corazón, tenemos la imagen del corazón con una casita. Siempre me he preguntado por qué en México y en muchas instituciones utilizan una casita con techo de 2 aguas como si esas fueran nuestras casas. En México nunca nieva y la mayoría de la población nunca ha visto la nieve, pero bueno, ese es el símbolo. Vean la imagen de la izquierda, el padre joven, guapo, amoroso, abrazando a la hija y viendo una tableta. Familia de clase media. Y atrás la mujer. Atrás la mujer, me imagino que está en cuclillas o a lo mejor tiene un banquito allá atrás del sillón, poniendo la mano en el brazo de su marido. El marido y la hija pues en la tableta y la mujer también, pero desde atrás. Vean esta caricatura aparentemente inocua. Vean lo que hacen los hombres. El marido leyendo el periódico, el muchachito leyendo un libro, el otro bebé pues no hace nada más que ver a la cámara hipotética. El anciano pues tiene aquí su bastón y cómo a las mujeres en general, y les digo esto con la idea de dejarles una duda para que lo sigan observando, casi siempre las mujeres aparecemos en las imágenes sin hacer nada. Aquí recargada viendo a respetuosa distancia, no sana distancia, se están tocando, pero a respetuosa distancia, y aquí la niña con un osito, la niña juega mientras el niño lee, no queda muy claro quién tiene más edad. Aquí la mujer no hace nada, el marido por lo menos lee el periódico y bueno, y la anciana. Eso lo digo nada más como un comentario al margen, pero, eh, pero no irrelevante. El sentido del humor que tenemos en México, de inmediato salieron estos, quédate en casa para que no te quedes en la caja, siempre con los juegos de palabras y rápidamente la cumbia del coronavirus, ahí pues con el ritmo de la cumbia que ya conocemos. El humor siempre está presente. Nos ponen estas imágenes, nos enseñan incluso cómo lavarnos las manos. Esto nos da idea de todas esas cosas que parece que no están tan claramente incorporados en la cultura nacional. Cómo lavarnos las manos, la palma de la mano, el dorso entre los dedos, las muñecas, etcétera. Y cómo estornudar, que es como este señor que está aquí arriba, porque el muchacho que se ve muy arropado parece que va con todo.
a distribuir todos los virus posibles. Y crean de inmediato la figura, Susana Distancia, porque a pesar de que México es en general un pueblo alfabetizado, ya el analfabetismo no es desde hace años un problema con la importancia que llegó a tener en otra época, necesitamos una figura, algo que representar y también para atraer a toda la población de niños, adolescentes, niñas. ¿Qué pasa en el encierro? El enigma del encierro. ¿Qué sucede cuando las personas no tenemos la posibilidad de salir? El tema del encierro ha sido muy prolífico, bueno, ha sido un objeto de estudio muy prolífico tanto en las ciencias sociales como en el arte. Se han estudiado, por ejemplo, las condiciones de vida en las cárceles, en centros de reclusión, en hospitales psiquiátricos, y yo creo que aquí alguna de las personas que están escuchando ya pensó en Michel Foucault, y gran parte del trabajo de Foucault se da en las cárceles y en los hospitales psiquiátricos, también los campos de concentración. Campos de concentración que asociamos con el Holocausto hace 70 años, un poco más, y pocas veces pensamos en la casa como en un lugar de encierro. El enigma del encierro. Empezamos con el arte, que puede ser la parte más bonita. En 1962, o sea, hace casi 50 años, Luis Buñuel nos fascinó, nos sigue fascinando con este filme extraordinario que es El Ángel Exterminador. ¿Qué es lo que sucede? Miren, les recomiendo que busquen la película y la vean. Yo creo que no tendrán problema de encontrarla en la red. Y menos las personas jóvenes que tienen esas habilidades que nunca dejarán de sorprenderme. Es una fiesta privada, además se realiza en un lugar en Coyoacán. Es gente de una posición económica buena, es gente acomodada, rica y además educada. Es gente, digámoslo así, con buenos modales, con buenos modos, bien vestida y con recursos. Y de pronto se ven en la imposibilidad de salir no solo de la casa, sino incluso del cuarto en el que están. ¿Qué es lo que sucede? El trato amable y cortés, el pudor, incluso la vergüenza desaparecen. El cautiverio, el hecho de estar encerrados en ese lugar, por lindo que sea, impone un único mandato. Parece que es el único mandato que tenemos los seres humanos: sobrevivir. Esta es una imagen del ángel exterminador y aquí pueden ver ya el instrumento musical arrumbado, la silla, la gente en la desesperación total. Y bueno, no les cuento el final de la película porque se lo pueden imaginar, pero también porque quiero que lo vean. ¿Qué pasa con la literatura? En 1929, estamos, bueno, casi un siglo de distancia, la extraordinaria escritora inglesa Virginia Woolf publicó su libro Una habitación propia. Este es un libro muy interesante en donde la protagonista de esta novela, llega una mañana a la biblioteca del Museo Británico con la ilusión de descubrir la literatura escrita por mujeres. Miren, también les recomendaría ir al Museo Británico, solo que eso nos queda un poco lejos y además ahorita todavía no se puede viajar. ¿Qué pasa qué pasa en esta biblioteca? La protagonista de la novela empieza a leer, a buscar la literatura escrita por mujeres, se da cuenta que la literatura es escasa y además que hay poco trabajo de imaginación. Las mujeres escribían, sobre todo en esa época, de sus pesares y sus muy escasas alegrías. Entonces, más que una novela, la autora encuentra un memorial de agravios, lo que algunas otras autoras, por ejemplo, la filósofa española Celia Morós, llama memorial de agravios. Al final de esa jornada,
ya antes de regresar a su casa, busca una novela escrita por un hombre, dice qué satisfactorio volver a ver esa prosa firme, decidida, consistente. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué las mujeres no están produciendo literatura? Se pregunta Virginia Woolf en voz de la protagonista de su novela. Las mujeres inglesas habían obtenido el voto en 1922, o sea, 31 años antes que las mexicanas. La mayoría de los países europeos otorgaron el voto a las mujeres en el primer tercio del siglo XX, entre 1900 y 1930 y algo. Una notoria excepción es Francia, de 1945, y desde luego Suiza. Suiza otorgó el voto federal en los años 70 y el voto local en el último condado Appenzell ya en la década de los 90. Suiza, sede de organismos internacionales de derechos humanos, prócer de la seguridad bancaria, con los grandes inventos como el chocolate, las navajas, y sin embargo, las mujeres aún no podían votar. ¿Por qué no escriben literatura? Pregunta Virginia Woolf. Dice, es que no todo es el derecho formal a la participación política, no es ir a las urnas. Para que una mujer pueda escribir literatura necesita primero no tener que preocuparse por el dinero, que le den una renta de 500 libras al año y con eso va a poder concentrarse en su trabajo. Pero para poder concentrarse en su trabajo necesita tener un cuarto propio, una habitación propia, el derecho absoluto, indiscutible, a cerrar la puerta. En otras palabras, a quedarse en casa. La imagen de la escritora se ve melancólica, bueno, fumando con boquilla, como correspondía a una mujer aristócrata, con sus libros, otro libro abierto. Y bueno, finalmente, como sabemos, Virginia Woolf decidió bajar la cortina y se suicidó. Seguimos con la literatura, una obra que el año pasado creo que volvió a vender muchísimos ejemplares en varios de los muchos idiomas a los que fue traducida, que se llama La peste, de Albert Camus. Albert Camus, ha de ser, me imagino en francés. ¿Qué es lo que nos cuenta el autor en esta obra? 1947, en los albores del medio siglo XX, que fue una etapa extraordinaria. Ocurre una epidemia terrible, las ratas empiezan a salir de muchos lugares, las autoridades decretan también el encierro obligatorio, de nuevo el confinamiento, y bueno, en algún momento la gente se plantea, bueno, e incluso llegan los cementerios a saturarse y ya no hay manera de ir a darle, bueno, no sé si cristiana sepultura, pero por lo menos sepultura a todos los cuerpos que están ahí. La miseria es más fuerte que el miedo. ¿Qué hacemos? ¿Morimos de contagio o morimos de hambre? Este dilema que parecería estar encerrado, atrapado en una novela de Albert Camus, en realidad es parte de nuestra vida cotidiana. Para muchas personas, ya ni siquiera es dilema, no pueden morir de hambre. Tienen que salir, como decimos coloquialmente, a perseguir la chuleta. Yo tengo el primer caso cercano que yo conocí de una muerte por COVID, fue de Arturo, un hombre que manejaba un taxi y que murió precisamente por salir a trabajar para llevar comida a su casa. Alguna vez me dijo, yo le digo a mi esposa, no he tenido que pedir prestado para que comamos, entonces con eso estamos bien. No, no tuvo que pedir prestado, pero tenía que salir a trabajar y con todas las precauciones, se lavaba las manos, siempre traía gel, usaba cubrebocas, todo. Pero en algún momento, no sabemos cuál, no sabemos cómo, simplemente contagió y como sus condiciones de salud tampoco eran tan buenas, pues murió. Algunas imágenes, bueno, Albert Camus con esa mirada tan intensa, tan significativa. Y esta es la portada del libro, aquí pueden ver algunas ratas. La peste de Camus.
¿Qué tenemos en la sociología? 1975, el gran Michel Foucault nos ofrece esta obra monumental, Vigilar y castigar. Voy a quitar ya los adjetivos, ya se dieron cuenta que me gusta Foucault. Según Foucault, en este texto, Vigilar y castigar, el Estado tiene dos funciones importantes. La primera es emitir una normatividad. El Estado promulga leyes. A veces, la sola promulgación de las leyes hace que la gente las obedezca. Generalmente hay que plantear la posibilidad de un castigo. Si está el castigo como amenaza, como posibilidad, si incumples la ley te aplicamos una sanción, entonces con eso es suficiente. A veces no, y entonces hay que sancionar el incumplimiento incluso de manera ejemplar. Foucault nos habla de estos modernos sistemas de vigilancia. Esta vigilancia que, bueno, uno de sus conceptos clave es el panóptico, en donde todo es visible. Muchas escuelas secundarias tienen ese diseño arquitectónico. Desde la subdirección o la dirección de la escuela se pueden ver todos los salones. Y si alguien sale, si alguien va al baño, si alguien llega tarde, si alguien... Todo eso es visible. A veces el sistema de vigilancia es tan intenso que no necesitamos cámaras, no necesitamos saber que el directora de la escuela nos está observando, ya la traemos introyectada. Entonces ya la gente sabe que eso es algo que no se debe hacer. Hace poco una amiga japonesa me contaba que había ido al centro de la Ciudad de México y en la calle de Madero le había sorprendido mucho la cantidad de chicles que había en la calle. Dice, es que yo para quitarme un chicle de la boca y tirarlo en la calle, tengo que pasar por 200 años, por lo menos, de aculturación. O sea, no podemos hacerlo. Es algo que se nos... ahí está el sistema de vigilancia. Es algo impensable. El espacio para Michel Foucault es algo muy importante. Miren, de nuevo, bueno, la mirada de Foucault, su sonrisa entrañable y el diseño del panóptico, que él identificaba sobre todo en los centros de reclusión. Desde este espacio, que además, bueno, no es exactamente circular, pero tiene esa función, no sé si es un heptágono, octágono, y se ven todas las celdas alrededor. Ese es el espacio. ¿Qué pasa con la antropología? Miren, en 1973, en la misma época en que se escribió el libro de Vigilar y Castigar, el, eh, el antropólogo Santiago Genovés, un hombre yo creo que muy interesante, muy simpático, organizó una primera expedición en lo que él llamó condiciones de inescapabilidad. ¿Qué pasaría si no pudiéramos escapar de ningún sitio? Entonces, lo que hizo varios experimentos en la balsa, en alguno creo que iban puros hombres, y en este último, esta expedición transatlántica, además muy seguida por la prensa nacional e internacional, con el apoyo del gobierno del entonces presidente Luis Echeverría, Santiago Genovés organizó un viaje con 6 mujeres y 5 hombres de distintas nacionalidades. Uno de esos hombres era sacerdote, por cierto. Bueno, aquí tienen a Genovés con sus lentes rojos así sobre la nariz, la barca, la Cali, no se ve que sea precisamente un crucero de lujo, ¿eh? ¿Quién sabe qué será en la nomenclatura de la Marina? Y en esa barca, en condiciones de inescapabilidad, se hizo ese viaje. ¿Qué ofrece el derecho? Miren, la separación de espacios es de una tradición jurídica de vieja data. En el derecho romano, y con esto estoy hablando de los 4 primeros siglos de nuestra era, en el derecho romano había una esfera pública
que era básicamente el gobierno, le llamaban la res pública, la cosa pública, y era un espacio de hombres libres. La de Roma, al igual que la griega y muchas otras sociedades en la antigüedad, era una sociedad esclavista. Entonces, quienes tenían derechos eran los hombres libres. Había muchísimos esclavos y era una sociedad además muy estratificada. No había mujeres libres. Las mujeres libres eran tales porque eran las mujeres de los hombres libres, pero ellas no eran reconocidas como personas ni tampoco, desde luego, se les reconocía libertad alguna. Y aparte de eso, aparte del gobierno, de la red pública, había una esfera privada que los romanos consideraban absolutamente inaccesible al Estado. Para ellos, en una pequeña comunidad de amor, que es una manera de hablar porque el amor es un invento muy posterior, pero en una pequeña comunidad era más fácil resolver cualquier conflicto. El Estado no tenía que intervenir. Y entonces aparece la figura del pater familias. Digo, no necesitan saber latín para ver lo que esto significa. El padre de familia. ¿Qué es el pater familias? Miren, estas obviamente no son fotografías, ¿eh? Esto ya es o bueno, a lo mejor sí son fotografías, pero obviamente no de la época. No creo que hubiera esta variedad de colores y el color púrpura era así como de las festividades. Pero la idea es el hombre como representante del Estado, dueño de todo lo que ocurría en ese pequeño reino que era el feudo. Entonces, el pater familias disponía de la vida de su esposa, de sus hijos, sus hijas, sus esclavos y todo lo que existiera en ese sitio. ¿Qué pasa con la modernidad? Con la modernidad, y aquí ya estamos hablando de fines del siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, el siglo XVIII es considerado también el siglo de las luces y la modernidad es precisamente el proyecto ilustrado. Entonces se separan con mucha más claridad los espacios sociales. El espacio público es el espacio del trabajo remunerado. También en el espacio privado hay trabajo, solo que ese trabajo ni se remunera, ni se reconoce, ni se considera trabajo. Es el espacio de la ciudadanía, la participación política y el reconocimiento de los pares. Miren, hoy en la mañana me llegó un mensajito por el WhatsApp donde decía que reconocer es algo tan importante que se escribe igual al derecho y al revés, reconocer. Ese es el espacio público. El espacio privado se concibe entonces como un espacio de intimidad, de tranquilidad, de seguridad. Con el triunfo de la Revolución Francesa, dice Elías Díaz, que se dieron cambios en muchos órdenes de la vida. En el ámbito político se pasó de un Estado monárquico a un Estado republicano en donde el pueblo tiene el derecho, la posibilidad de elegir a sus gobernantes y ya no se consideran representantes de Dios. En el ámbito social se pasa de una sociedad estamental fija, inamovible, a una sociedad de clases en donde precisamente hay posibilidades de movilidad social, sea vertical, ascendente o descendente y horizontal. En el ámbito económico, esto es algo muy importante, se pasa de la producción artesanal a la producción en serie. Y en términos de los espacios sociales, el trabajo y la casa quedan separados. Antes el taller era parte de la misma vivienda y ahora el espacio privado está separado del espacio laboral. Por eso se piensa como un lugar de intimidad, de tranquilidad, de seguridad. Y en el terreno jurídico, dice el mismo autor, Díaz, se pasa de un derecho basado en privilegios a una primera noción todavía muy acotada de derechos humanos. Estudios de género. ¿Qué es lo que nos muestran los estudios de género?
si queremos abordar esta dinámica del encierro. El mundo privado está diferenciado. Para los hombres, en efecto, puede ser un lugar de descanso, de tranquilidad, de intimidad, de seguridad. Para las mujeres no es un espacio de descanso, es un espacio de trabajo e incluso de la doble jornada. Lejos de ser un espacio de tranquilidad, es donde se ve con mucha mayor claridad lo que Marcela Lagarde llama el ser para otros. Es un espacio de atención y servicio. Para muchas mujeres, en efecto, es un espacio de seguridad. Yo creo que las mujeres que tenemos la posibilidad de llegar a la casa, bueno, cuando existía el mundo exterior y salíamos a trabajar, regresar de la universidad, quitarse los zapatos, dejar el portafolio y sentarse a ver un programa de televisión, por ejemplo, o a leer un libro, o simplemente tomar una taza de té o una copa de vino, creo que no es precisamente esa la imagen predominante. Para muchas mujeres, enseguida les daré algunas cifras, el hogar, el espacio privado, es un espacio de zozobra y miedo. ¿Qué significa entonces quedarse en casa en condiciones de pandemia? Primero, ya lo dije, decenas de miles de muertes. Nunca sabemos, y en eso sí creo que los mexicanos, las mexicanas, como que no le creemos mucho a nuestro gobierno, aunque sea de la 4T. Siempre sabemos que las cifras pueden estar maquilladas, que no están registrando lo suficiente, que hay algún tipo de plan con maña. No hay datos confiables. Sabemos que existe, desde luego, desempleo. Eso no es una abstracción. Eso para muchas familias es una realidad contundente. Y además hay pérdidas económicas. Si antes trabajaba el padre, trabajaba la madre, y uno de los hijos, a lo mejor uno de ellos perdió el empleo, el otro lo redujeron a la mitad, el otro era comerciante, en fin, hay muchas pérdidas económicas. El embate económico que ha implicado la pandemia para la sociedad mexicana, tal vez empecemos a verlo el año próximo, ¿eh? Sabemos que está muy duro, pero creo que todavía no alcanzamos a dimensionarlo. En muchos lugares, además, pues está viviendo la enfermedad, porque una de las personas de la familia dio positivo a COVID y entonces está ahí la enfermedad. Y en muchos hogares, además, se está viviendo el duelo. Con todo esto hay una enorme incertidumbre. ¿Qué significa quedarse en casa? ¿Cuáles son las emociones que nos produce quedarnos en casa? Aquí anoté solamente algunas, ¿no? La desesperación, el coraje, la impotencia, la ansiedad, la tristeza, la bulia, el miedo, el temor. Algunos de estos sentimientos son comunes, otros están diferenciados por género. Hay algunos sentimientos que son permitidos en las mujeres, por ejemplo, la tristeza, la desesperación, la impotencia, pero no el coraje. El coraje es una de esas emociones como reservadas a los hombres. A los hombres no les permitimos fácilmente que sientan temor, muchísimo menos que sientan miedo. No es algo que la sociedad construya, acepte y enseñe a los varones. En situaciones de crisis, en situaciones de pandemia, entonces los mandatos de género se muestran con mucha mayor fuerza. Bueno, aquí esta imagen que me imagino que muchos de ustedes reconocen, el grito de Edvard Munch, y le puse un pequeño fragmento de un poema de la gran Alejandra Pizarnik. Escucho grises, densas voces en el antiguo lugar del corazón. Para mí esta es la representación gráfica y escrita de lo que puede ser el miedo. Esa mezcla de miedo, impotencia, angustia, desesperación
y sobre todo incertidumbre. El antiguo lugar del corazón, donde estaba el corazón y ya no, y ahí simplemente está ese cúmulo de voces, a veces inaudibles, a veces a gritos. Quédate en casa. Quedarse en casa para mucha gente, bueno, yo creo que para todo mundo ha sido un reto extraordinario. Las personas que viven en familia, aun cuando las familias hayan sido más o menos bien avenidas, pues el hecho de la convivencia intensa, constante, pues pone a prueba muchas cosas. Si antes eran unas 2 o 3 horas al final del día y la tarde del sábado y todo el domingo, ahora 24 horas al día generan muchísimas otras cosas. De eso hemos recibido muchísima menos información, ¿eh? Nos dicen que hay que lavarnos las manos, estornudar, mantener la distancia, pero no nos han dado alguna recomendación, por general que sea, de convivencia. La familia, sí, es un grupo, y aquí estoy dando una definición más o menos convencional de las que vemos en los libros de civismo, donde se aprenden el primer lugar de aprendizaje, donde se aprenden los valores básicos de honestidad, respeto, dignidad, tolerancia, tendríamos que agregar. La familia, además de ser esa imagen tan bonita, ¿no? Con la casa con techito de 2 aguas como la del anuncio y el coche lustroso y un perrito que mueve la cola, la familia es un grupo jerárquico, en donde vemos siempre una jerarquía de género y de edad. A veces, además, hay una jerarquía por condición física, por orientación sexual, por discapacidad o condición física. El pater familias del antiguo derecho romano se convierte en el jefe de familia. Y aquí nada más para que lo piensen un momentito. ¿Quién es el jefe de familia? Es la persona que pasa más tiempo con la familia, la persona que está más tiempo en casa, la que mejor conoce a las demás integrantes de la familia, es la persona que aporta más dinero, es la persona, ¿quién es? ¿Cómo elegimos al jefe de familia? Por lo menos en mi casa, yo crecí en una familia con padre, madre, hermana y hermano. Éramos 5 en total y en mi familia nunca hubo elecciones, nunca hubo campaña de quién quiere ser el jefe y cuáles son las funciones y cuándo se hace la votación. No, no, simplemente sabíamos, como sabe todo mundo, que el jefe de familia es el varón adulto. Y en ausencia del varón adulto, puede ser la madre, puede ser la mujer, y entonces se habla de una familia monomaternal, también hay familias monopaternales, pero si hay otro varón adulto, es muy probable que sea el otro varón. A veces, muchas veces, sí, es quien da el ingreso más importante, no siempre, y eso no le resta autoridad. Ya bastante mal se siente tu padre con haber perdido el trabajo para que encima no lo obedezcamos. Muchas veces es el dueño de la casa, a veces no, a veces la casa es de la abuela materna. En fin, lo que quiero subrayar aquí es que la decisión de quién es el jefe de familia no se toma dentro de la familia, es algo que recibimos de fuera. Dicen estos investigadores, vean qué época, 1974. Richard Gels y Murray Strauss dicen que la familia es la institución más violenta de la sociedad, con excepción del ejército en tiempos de guerra, porque si no estamos en tiempos de guerra, puede ser que la familia sea más violenta. ¿Cómo ocurre la violencia? La violencia se construye, no ocurre de un día para otro. No es que un domingo en la mañana el padre se levantó de malas y entonces empezó a repartir golpes a todo mundo.
No, no es así. Y aquí, miren, lo que voy a presentar, aunque este esquema de Leonard Walker ha sido un poco cuestionado últimamente, a mí me parece que es ilustrativo de cómo se puede dar este proceso en la violencia en la pareja. Eh, Empezamos arriba en una etapa de armonía relativa. Las cosas parece que van más o menos bien. Y de repente surgen conflictos y tensiones. ¿Por qué hay conflictos? Porque los conflictos son inevitables. En cualquier interacción humana vamos a tener conflictos. Imagínense que todas las personas, absolutamente todas, tuviéramos exactamente la misma forma de pensar. Qué difícil sería la vida y qué aburrida. Pues ¿para qué te pregunto si ya sé lo que me vas a contestar si piensas exactamente lo mismo que yo? ¿Y para qué hacemos una reunión? ¿Quién va a contar qué si todo el mundo va a decir exactamente las mismas cosas? Si a alguien le gusta la literatura, se puede entretener tejiendo una historia de cómo sería la vida si todo el mundo pensara exactamente igual. Los conflictos no solamente son inevitables, son positivos porque nos ayudan a crecer. La forma de resolver los conflictos nos ayuda a templar el carácter y ver exactamente dónde estamos. La forma de resolver los conflictos puede ser, digo, idealmente, bueno, pues mediante el diálogo, la empatía, tratar realmente de entender cómo se siente la otra persona, qué opina, hasta dónde estoy dispuesto a ceder, la conciliación, etcétera. Se pueden resolver también de una manera intransigente, pero no violenta. Mira, no quiero hablar más. Ya, déjame, me voy. Eh, el problema es que cuando no tenemos un buen entrenamiento para resolver conflictos, cuando no tenemos una buena comunicación, hablo específicamente de la pareja, pero esto es aplicable a muchas otras relaciones sociales, entonces hay gritos, hay insultos, hay golpes sobre la mesa, hay portazos, y a veces de aquí, de los gritos y de los insultos, regresamos a la etapa de armonía relativa, como si simplemente existiera esta cuarta parte del círculo y otra vez estamos en armonía hasta que vuelven a surgir tensiones, vuelve a haber un estallido de gritos, de insultos, de ofensas. A veces los gritos van aumentando de intensidad y de frecuencia, y en algún momento, no sé cuántas veces nos quedamos aquí dando vueltas de los gritos a la armonía, y en algún momento hay un estallido de golpes. ¿Qué pasa cuando se produce un estallido de golpes en la pareja? La primera vez hay una enorme sorpresa. Más que sorpresa hay estupefacción. La mujer se queda estupefacta de que su marido, fulanito, el hombre trabajador, responsable, amoroso, con quien tuvo un noviazgo de 5 años o de 6 o de 3 meses o de lo que haya sido, de repente le haya levantado la mano. El marido fulanito, el que fue novio 3, 5, el tiempo que sea, etcétera, también está estupefacto, porque nunca se imaginó que iba a llegar a ese extremo. Primera vez que hay golpes. A veces aquí, de esta sorpresa, de este estallido de golpes y esta sensación de sorpresa, regresamos a la armonía relativa. A veces, después de la sorpresa, viene la súplica de perdón. No sé qué me pasó, había bebido mucho. Esa es una excusa muy habitual, ¿eh? Había bebido mucho cuando en realidad el alcohol no le hizo golpear al cantinero, ni al amigo con el que se fue a la cantina, ni al chofer del taxi que lo trajo, ni a nadie. Es una violencia selectiva. No sé qué me pasa, estoy muy tenso, estoy muy preocupado y además imagínense si habrá o no habrá tensiones cuando estamos en plena pandemia. Y entonces viene de la súplica de perdón, las mujeres generalmente están solas, después de un episodio de golpe se sienten profundamente solas, pero además sumamente avergonzadas. La vergüenza es una de esas emociones que la sociedad coloca
casi por definición sobre las mujeres. Entonces son las mujeres las que están estupefactas, sorprendidas, pero además avergonzadas, porque como además la sociedad culpa de la violencia a las propias mujeres, en general a las víctimas, a las víctimas de la violencia, hasta cuando alguien lo asaltan y llega con el ojo morado, ¿por qué te dejaste? Nunca decimos por qué golpeó el otro, ¿no? Si tú, ¿por qué lo permitiste? Como si nos hubieran pedido permiso por escrito con papel membretado y 5 copias. Las mujeres, además de estar avergonzadas, estar tristes, estar sorprendidas, sentirse solas, escuchan de parte del marido, de parte del agresor, precisamente lo que quieren escuchar. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene una reconciliación porque el sujeto les dice, el compañero les dice, mira, tú sabes que yo no soy así y eso es lo que ella quiere escuchar. Yo no soy un hombre salvaje, por supuesto que no eres un hombre salvaje. Tú me conoces y sabes que yo puedo volver a ser el que era, yo puedo cambiar, claro que puedes cambiar. Y viene la trampa, si tú me ayudas. Y entonces las mujeres se sienten indispensables. Tengo que ayudarlo. Sin mí, este pobre se va a hundir. Y ahí hay un rédito narcisista, diría el psicoanálisis, que no hemos analizado lo suficiente. ¿Qué pasa con ese rédito narcisista que hace que las mujeres permanezcan en una relación de maltrato durante meses, años, incluso decenios? Si decimos las mujeres golpeadas son narcisistas, bueno, esto suena así como terrible. Pero si hacemos ese análisis, entonces entendemos que ahí hay un punto, no digo que ellas sean las culpables de la violencia, pero sí digo que hay un punto en el que la pareja está enganchada. Y en ese engranaje juega un papel importante el narcisismo. Y entonces viene una luna de miel y después otra vez llegamos a la fase de armonía relativa. Casos que hemos visto durante la pandemia. El caso de Blanca, estos son casos construidos de varias historias. No había violencia, por lo menos no había violencia física, ni siquiera había insultos, ni estallidos de golpes, ni portazos, ni golpes sobre la mesa. Había silencio y cada vez más distancia. Ella dijo que quería divorciarse y él dijo, claro que no, nos vamos a divorciar cuando yo lo decida, tú no me vas a dejar. En febrero del año pasado empezó a buscar departamento para cambiarse. Dijo, ya fuera de la casa, pues a lo mejor él acepta el divorcio, el cuarto propio. Obviamente, bueno, antes de conseguir el cuarto, empezó la cuarentena. No hay violencia, pero la convivencia es insoportable. Y a veces ella cuenta, dice, mira, no me hace nada, ni siquiera me molesta, pero el solo hecho de tenerlo en casa todo el día me pone muy tensa. Esto, reitero, no es un caso de violencia y creo que este es un caso de muchas familias. Y así como Blanca se queja de tener en casa al marido, pues así el marido se queja de tener en casa a Blanca. Es que tiene que estar aquí todo el tiempo, ¿no? Cuando él también pues tiene que estar en casa. El caso de Rosa, miren, los nombres obviamente son cambiados y por eso puse nombres de colores. Color rosa, color blanco, color violeta. La convivencia es muy difícil. Hay tensiones, gritos, pleitos, están en esa parte del círculo de la violencia donde se dan estallidos, insultos. Con la pandemia empezó la violencia física. El caso de Violeta, la convivencia siempre fue difícil, varios episodios de golpes, ella ya estaba yendo a un centro de apoyo, con la cuarentena, con el encierro, aumentó la violencia, pero además los centros de atención están funcionando a distancia. Y no todas las mujeres tienen acceso a una computadora para asistir a una conferencia por Zoom. No todas las mujeres tienen un teléfono celular del que puedan llamar
no todas las mujeres tienen siquiera la posibilidad de hacerse una llamada, de hacer una llamada. A veces salen y están en la lluvia abajo del balcón hablando y esperando que no las descubran. Las cifras. Miren, la violencia existe. La violencia en contra de las mujeres es una realidad, no la inventamos las feministas trasnochadas el sábado en la tarde que no teníamos nada que hacer. 66% de mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia. Nos dice esta encuesta, la encuesta nacional de la dinámica y las relaciones en los hogares 2017. El 41% de estas mujeres refirió violencia sexual y el 34%, o sea, más de una de cada tres mujeres, refirió violencia física. En marzo de 2020, estoy hablando de hace poco más de un año, 10 mujeres fueron asesinadas al día. En marzo de 2020, empezando la pandemia, hubo más de 330 feminicidios. O sea, miren, les digo lo mismo que mencioné cuando estábamos con las cifras de contagios y muertes por COVID. Las cifras pueden ser solo cifras. Detrás de esas cifras hay personas. Hay niños que seguramente perdieron a su madre, hay mujeres que perdieron la vida y hay feminicidas. Durante la pandemia, que ya se prolongó mucho más de lo que el pronóstico más pesimista hubiera pensado, en cuarentena obviamente han aumentado las llamadas al 911 en 80% y las solicitudes de refugio. Y entonces les cuento el caso de Soledad. Este es un caso así muy preciso y tuvimos otro en la Guamas Capotzalco. Eh, Era una relación donde la violencia ya estaba instalada, ella había ido al hospital 2 veces, eran comerciantes, ella y su marido eran comerciantes, vivían en el estado de Puebla y de repente se iban en su camioneta a algún lugar, a algún mercado, vendían distintas cosas y luego iban a otro y así. En una de esas salidas, el malnacido del marido la mató a golpes y la asfixió y después de eso arrojó el cuerpo en un barranco. Y todavía tuvo el cinismo de hablarle a uno de sus hijos, tenían 2 hijos varones como de 21 o 23 años, tiene el cinismo de hablarle al hijo para decirle, tu mamá está en tal parte. Y ahí va el chamaco y encuentra el cuerpo. El feminicida, por supuesto, se dio a la fuga. En Azcapotzalco fue asesinada una de nuestras egresadas, egresada de la dirección de CBI. Obviamente no les voy a dar el nombre ni, bueno, podría dar el nombre, no tengo nada que proteger aquí. Y si supiera el nombre del feminicida también les diría. Una chica empezaba la pandemia en mayo. En mayo y además escondieron el cuerpo, a la madre de ella no le decían lo que había pasado con su hija, ya después le dijeron que había muerto de congestión alcohólica, lo cual no fue cierto, se hicieron peritajes, demostraron también la asfixia, los golpes, bueno, sigue siendo una situación horrible. Ya tuvieron al sujeto, y ahora le pusieron una audiencia el 26 de diciembre. ¿Cuáles son las cifras? Miren, de enero a agosto del año pasado hubo más de 2.000 mujeres asesinadas. Los responsables del crimen organizado, violencia de pareja, violencia comunitaria, a veces no se sabe la causa, los métodos son a veces de un terrible horror, ojalá fuera siempre con armas de fuego, digo, ojalá es una manera de hablar, ¿no? Como sabemos, el organizado no está en cuarentena. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hacinamiento, aislamiento, yo pondría el aislamiento en primer lugar. Miren, esta última parte de la conferencia es resultado de un trabajo que se hizo en el Colegio de México con personas de distintas organizaciones en varios lugares del país. En Nuevo León, Jalisco, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Ciudad de México. Eh, ¿Qué es lo que tenemos? O sea, tener armas en los hogares, el consumo de alcohol, el aislamiento, el hacinamiento, son factores que permanentemente son factores de riesgo.
En épocas de confinamiento, estos factores de riesgo se potencian, o sea, el riesgo aumenta teniendo armas en casa, y además yo no sé por qué tiene que haber armas en los hogares, y además agregamos la pérdida o disminución de ingresos y, por supuesto, el cierre de los centros de atención. Ese es uno de los grandes debates. Unos días antes de que empezara la pandemia, en México, en la Ciudad de México, en otras ciudades del país también, hubo una marcha multitudinaria de protesta contra los feminicidios. El domingo 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles con esta exigencia. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. El lunes 9 de marzo, las mujeres decidimos quedarnos en casa. ¿Qué pasa un día sin mujeres? Estas son algunas imágenes de la marcha, o sea, todas las pancartas. Vean esta imagen aérea, es muy impresionante. Y algunos de los mensajes: las niñas no se tocan, no se violan, no se matan, vivas nos queremos. Las acciones, miren, antes de la pandemia la situación no era la mejor posible. Primero vivimos el desmantelamiento de estancias infantiles con, bueno, estas medidas gubernamentales. Me acuerdo que alguna vez el presidente dijo, pues que los abuelos cuiden a los nietos, ¿no? O sea, esa organización extraña. Recorte presupuestal a refugios para víctimas de violencia, de distintos tipos de violencia. El gobierno se niega a reconocer la violencia, y ahora en plena pandemia se sigue discutiendo si los centros de apoyo a víctimas son realmente esenciales o no. Cuando varios presidentes de distintos países de América Latina estaban tomando acciones, nuestro presidente sacó una imagen y dijo: yo le digo, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. El corazón de Jesús está conmigo, ¿eh? Habría que recordar lo que es un Estado laico. Y algunas otras joyitas, también en voz del señor López Obrador. La familia mexicana convive fraternalmente, incluso el término fraternal es cuestionable, ¿eh? 90% de las llamadas son falsas. ¿De dónde sabe? Bueno, ya sabemos que siempre él tiene otros datos. Y saca esta campaña, Cuenta hasta 10, que es como un remake de una campaña de hace muchos años, yo creo que ustedes no la recuerdan, diseñada en contra del maltrato infantil. Antes de regañar a tu hijo, de golpear a tu hijo, de darle una nalgada o a tu hija, cuenta hasta 10, respira y tranquilízate. Y bueno, ya hablé un poco de los recortes. Y vean esta imagen, ahí está con sus estampitas, ¿no? Detente Jesús. Esta cuenta hasta 10, y además la sonrisa de esta mujer que a mí me parece como medio irónica. Bueno, ¿y cuáles son las respuestas? Rápidamente se creó un hashtag, nosotras tenemos otros datos. Y entonces decirle al señor presidente que cuente hasta 10 y enumerar una serie de derechos que tenemos las mujeres. Las mujeres, como cualquier otra persona, hombres, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, infantes, etcétera, tenemos derecho a una vida libre de discriminación y, por lo tanto, de violencia. Tenemos derecho de violencia, sea de particulares o sea de las autoridades. Tenemos derecho a la justicia y a este principio de debida diligencia. Tenemos derecho a estas acciones preventivas, medidas de protección en contra de los agresores. Tenemos derecho a procedimientos legales, justos, efectivos, a la reparación del daño, a servicios integrales y especializados, a programas médicos y psicológicos y a la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Miren, en este último punto, me interesa señalar que si en alguna época las instituciones gubernamentales
y las organizaciones de la sociedad civil estaban en constante enfrentamiento, o por lo menos con ciertas fricciones. En las condiciones actuales de pandemia ha habido una acción coordinada y un buen esquema de colaboración en varios estados, entre ellos Nuevo León, Chihuahua y Jalisco. Ya para terminar, parecen verdades de perogrullo. La violencia en contra de las mujeres es una realidad, es un fenómeno real, es algo que existe, se intensifica con el encierro y paradójicamente disminuyen los servicios, las posibilidades de atención cuando más se requiere. Hay que cuidar, sí, la salud física de todas las personas, pero también la salud mental. Y por último, ya lo sabemos, toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. Eh, con esto termino la exposición. Les agradezco mucho su atención y que hayan resistido estoicamente hasta el final. Muchísimas gracias, doctora. Le vamos a pedir a quienes nos acompañen que si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, nos la hagan llegar. Vamos a aprovechar también para recordarles que, por favor, la manera que nosotros tenemos de pasar lista en estos momentos es vía chat. Para quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos, por favor, que nos pongan su nombre en los comentarios de Facebook y así nosotros podemos tener la lista de quienes nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que si ustedes asisten por lo menos a 5 de nuestras conferencias, les vamos a dar una constancia por su asistencia y si asisten al menos a 8, les vamos a obsequiar un libro además de la constancia. Mientras se animan a hacer sus preguntas, también les quiero invitar a nuestra conferencia de la siguiente semana, que es Instituciones Educativas, Caos, Agonía, Muerte y Resurrección, que será impartida por el doctor Santos Noé Herrera Migangos. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto estamos para leerlo. Si quieren hacer su pregunta de viva voz para quienes nos están acompañando en Zoom, les pedimos por favor que en la parte de abajo donde dice reacciones tienen la opción de levantar la mano. Vamos a dar unos minutitos en los que se animan a escribirnos sus preguntas. Tenemos un comentario en Facebook de Javier Romero que dice, muy interesante esta conferencia. Gracias. Hay 2 manos levantadas, Guadalupe. Sí. Sí, un momentito, por favor. Entonces, claro. Yasmín, adelante y luego vamos con Erika, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo nada más quiero compartir que fue una conferencia muy interesante y había muchas cosas que pues no sabíamos, y siendo yo mujer, entonces pues sí, creo que es una problemática muy fuerte desde hace años, incluso antes de la pandemia, y me gustó mucho, lo disfruté, gracias. Gracias a ti, Yasmín. Erika, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo estaba pensando todo este proceso de la pandemia desde la construcción de la memoria. No sé si me voy a desviar un poco del tema, pero la pandemia me... ¿Mandé? Adelante, por favor. Bueno, como mencionaron esta cuestión de los fallecimientos y todo esto, no sé, me hace pensar todos estos rituales que quedaron pausados, que quedaron inconclusos con los fallecimientos de las personas, que me da esa sensación de que de que seguimos como esperando de que sigan ahí, ¿no? Como que no tenemos un cierre. O sea, creo que gran parte del espacio donde mencionó las muertes me hizo recordar totalmente esta pausa de los rituales, cómo la memoria no se expresó en el cuerpo, ¿no? Muchas veces he leído textos donde habla que la memoria tiene que atravesarse por el cuerpo, ¿no? Y este cuerpo que se quedó sujetado a casa, este cuerpo que no se movió, me hace también pensar las clases en línea. Bueno, yo como estudiante,
a lo mejor... No, y como maestra también. Sí, claro, creo que no tengo la misma sensación a una cuestión presencial, ¿no? Realmente no era una pregunta, más que nada era como, ¿qué piensa usted como de este espacio de esta memoria pausada a partir del no estar, ¿no? Tanto en los rituales como estos rituales funerarios o, por ejemplo, las graduaciones, o sea, que quedó todo como ahí pausado. Mira, los rituales tienen su razón de ser. Y hay algunos rituales que nos pueden gustar más que otros. Hay personas que les gusta mucho el ritual de la graduación, por ejemplo, y de hacer una ceremonia y de tomar la foto y están todos festejando jubilosamente que cerraron un ciclo, que concluyeron una carrera o una especialización o lo que sea. Específicamente los rituales de muerte yo creo que son muy importantes. Son muy importantes, varían de una cultura a otra. Y hay quienes, por ejemplo, se oponen a la cremación y creen que los cuerpos deben ser enterrados, deben ser inhumados. Pero todo ese ritual tiene una razón de ser. Hay que ver, hay que ver y hay que sentir que la persona dejó de ser persona. Ya no es una persona, es un cuerpo con el que vamos a hacer un ritual determinado, sea la cremación, sea la inhumación. En muchos casos se hace una misa de cuerpo presente. Yo me acuerdo una vez que estuve en un funeral y llegó un sacerdote y nos convocó a todas las personas que estábamos ahí a que dejáramos nuestras sillas mucho antes de la pandemia y rodeáramos a la persona, Patricia, una amiga muy querida. Dice, vamos a rodearla, vamos a estar cerca de ella. Y acercó a la gente a donde estaba el féretro y luego nos pidió que cada uno dijera lo que Patricia había significado para cada uno, para cada una de nosotros. Nunca, o sea, no pensé hasta después de vivir ese ritual, realmente a mí me sirvió mucho. A mí sí me permitió despedirme de mi amiga y además hasta las palabras que utilizamos, dar el último adiós, despedirte, pero sobre todo como asimilar que en efecto ya no está. Cuando no tienes esa experiencia, sigues pensando que en algún momento va a entrar por la puerta. Ahorita me va a llamar, en algún momento me va a llamar. Entonces, esa es una de tantas cosas que hemos perdido. Ni siquiera los funerales, ¿eh? De la gente querida, y hasta en las salas de velación te dicen máximo tantas personas, y bueno, mire, voy a hacer que no la vi, pásele, pero con mucho cuidado, pero haga esto, mira. Es una de tantas cosas que hemos perdido. Después tendremos que reelaborarlo con mucho más trabajo. Sí, gracias, Erika. Gracias a usted. Desde Facebook nos dicen, con todo esto de la pandemia, algunos procesos de denuncia, sobre todo los de la violencia, se han visto complejizados, pues las víctimas no pueden hacer su denuncia porque están en constante convivencia con el victimario. ¿Tenemos cifras de si hay un aumento en las denuncias? Mira, no lo sé. No lo sé, supongo que sí debe haber alguna cifra y yo no la conozco. Lo que sí sabemos es que han aumentado muchísimo las solicitudes de refugio. O sea, aquí, miren, yo les pregunto, y ya sé que no me pueden contestar porque están en Facebook, pero les pregunto a cuántas de las personas que están aquí han asaltado alguna vez, y les aseguro que a muchas. Esta es una pregunta que yo hago de manera consistente con mis grupos de licenciatura y es gente muy joven, como seguramente son ustedes, de 24, 25 años, 21, y todo mundo, la gran mayoría hemos tenido por lo menos una experiencia de asalto, la mayoría más de una. Y les pregunto después quiénes denunciaron. Y a veces hasta se ríen, ¿para qué? Entonces, en general, la denuncia, la cultura de la denuncia es algo que no tenemos. No denunciamos excepto cuando es necesario denunciar, cuando es un robo de un coche, por ejemplo. Pues sí, porque si no denuncio, entonces el seguro no me lo paga o qué tal si cometen un delito o tal. Pero no tenemos mucha confianza en los sistemas de justicia, en los sistemas de procuración e impartición de justicia,
no confiamos en nuestras autoridades, no sabemos muy bien qué se puede obtener de una denuncia. Entonces, es posible que las denuncias no hayan aumentado. Es posible. Yo desconozco el dato. Sí sé que han aumentado las llamadas al 911, perdón, y que han aumentado las solicitudes de refugio. La Red Mexicana de Refugios o la Red Nacional de Refugios, no me acuerdo cómo se llama, una de esas dos, son 11 refugios en todo el país que están saturados y en cuanto se desocupa un lugar hay como 7 personas que quieren entrar. Entonces, por supuesto que ha aumentado. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas desde Facebook. Saúl nos escribe, ¿la sobreconvivencia de pareja también genera violencia? ¿La cultura mexicana que se percibe sobre las mujeres influyen desde la infancia de los niños para generar ideas sobre las mujeres? Y mira, la violencia no está en los genes. No hay una información genética que diga que ciertas personas son o tienen propensión a la violencia. La violencia es algo cultural. Hay cosas que todas las personas tenemos que hacer. Comer, por ejemplo. Todo el mundo tiene que comer. Y comemos distintas cosas y de distintas formas, pero toda la gente tiene que comer. Respirar, claro que tenemos que respirar. Dormir, ¿no? Bueno, ya sé que en época de exámenes parecía que no, pero sí podemos estar sin dormir no sé cuántas horas. Bueno, y la violencia no. Todos los seres humanos tenemos la capacidad física de levantar una mano, por ejemplo, y darle una cachetada a alguien más. O sea, en nuestros cuerpos está esa posibilidad. ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Contra quiénes lo hacen? Eso es algo aprendido. Eso es algo aprendido. Y a veces, pues generalmente con quien no va a contestar, con los niños, las niñas, con los subordinados. A los subordinados en el trabajo no a golpes, ¿no? Pero sí hay muchas formas de maltrato y a veces hasta sadismo, yo diría, ¿no? En una sociedad como la sociedad mexicana, hombres y mujeres aprendemos distintos mandatos. Y el género, esto lo ha desarrollado con mucha claridad Judith Butler, el género no es algo que esté en un manual y que vayamos a consultar cuando no sabemos qué hacer, ¿no? O no es así como que tienes esta lista de 10 cosas, apréndete. No, el género se actúa continuamente y vemos en las interacciones entre hombres con otros hombres, entre hombres con mujeres, mujeres con otras mujeres de distintas edades, y no solamente se actúa, se enseña con nuestras acciones, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones, estamos actuando y enseñando mandatos de género. ¿Qué pasa con los niños y las niñas en una familia típica? Pues a lo mejor aprenden que las decisiones más importantes las toma el padre, aprenden que aunque la madre haya sido golpeada, a los 3 días parece que no pasó nada y todo vuelve a la normalidad, y entonces pues parece que la violencia es algo normal. Parece que, bueno, todo el mundo considera que el padre es el jefe de familia y hay que obedecerlo, y si sale de su casa puede observar muchas cosas similares en otros espacios. Entonces, por supuesto que son cosas aprendidas y tendríamos que empezar a modificar, a quitarles ese manto de naturalidad. Cuando yo me acuerdo, mi abuela me decía, mi legendaria abuela, la que tanto cito, a veces me decía, mira, hija, si en una discusión con tu marido te quedas sin argumentos, échate a llorar. A llorar. Sí, dice, si ya no sabes qué decir, llora, porque entonces él ya no va a discutir, ya no te va a regañar, va a ir a consolarte. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres no somos débiles. Yo creo que todo mundo conoce un caso, tal vez muy cercano, tal vez el propio, de una mujer sola quiero decir, sin un marido, a veces sin apoyos de la familia de origen, que ha sacado a sus hijos adelante. No somos débiles, pero aprendemos, y lo aprendemos desde muy temprana infancia, a hacer uso de la debilidad. Y paralelamente los hombres aprenden muchas otras cosas. Aprenden, por ejemplo, a proteger, en el mejor de los casos,
tienen el mandato de la provisión económica. Eso no quiere decir que todo el mundo la cumpla, pero sí, ese es un mandato que ponemos sobre los varones. Tú tienes que salir a trabajar y regresar a la casa con dinero. Y cuando toda la vida les hemos dicho que tienen que salir a trabajar y regresar con dinero, y de pronto les decimos, quédate en casa, entonces eso trastoca las relaciones de género y por supuesto se incrementa la violencia. La convivencia intensiva de un grupo, cualquiera que éste sea, produce muchas cosas, como en El Ángel Exterminador de Buñuel. Pues es gente educada, son amigos, no tienen problemas entre ellos, por lo menos no irresolubles. Y el hecho de no poder salir genera cualquier cantidad de cosas. Entonces, bueno, creo que con esto te contesté y podría seguir hablando otra hora, entonces mejor escucho las siguientes preguntas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras ustedes se deciden hacer su pregunta, les recuerdo la invitación que tenemos para la siguiente semana a la conferencia Instituciones Educativas, Caos, Agonía, Muerte y Resurrección, que será impartida por el doctor Santos Noé Herrera Mijanjos. Desde Facebook nos preguntan, según la lógica de la película de Buñuel, el encierro es que el que provoca y el encierro es el que provoca la violencia. Y mira, pero, perdón. Pero a mayor hacinamiento, mayor violencia. Mira, yo no sé si esta fue la idea de Buñuel. Que yo estoy haciendo y no soy la única que la ha hecho, ¿eh? Entonces no sé si sea la intención del cineasta, pero los análisis sobre esta película subrayan esa parte del encierro. El encierro produce muchas cosas. A mayor hacinamiento, mayor violencia, no necesariamente, pero sí a mayor hacinamiento, mayores posibilidades de que haya violencia. Muchas gracias, doctora. Parece ser que esa era la última pregunta que teníamos. Le queremos agradecer nuevamente por estar con nosotros. Sabemos las dificultades que tuvo el día de hoy, entonces doble agradecimiento por aún así estar con nosotros. Y bueno. Hay que agradecerle a mi vecina que me dio asilo político en su casa, asilo académico, para que pudiera cumplir con este compromiso. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en la querida Guamis Iztapalapa, aunque sea de manera virtual, y bueno, pues espero que sigamos compartiendo preocupaciones, dudas y espacios. Muchísimas gracias de corazón. Antes de que se nos vaya, doctora, les queremos pedir un favor. Normalmente cuando estamos en un espacio físico todos nos juntamos para una foto. Aquí no podemos juntarnos, pero sí les podemos pedir, por favor, que prendan la cámara para tener la foto del recuerdo de la conferencia del día de hoy. Entonces, por favor, a quienes nos acompañan aquí en Zoom, si pueden prender sus cámaras, se los agradeceríamos para poder tomar una foto. Pues si nos damos una manita aquí, más o menos rápido. Realmente no, pues yo traté, pero no. No, estás muy bien, estás muy guapa, querida mamá. Y aparte, tu conferencia ha sido fantástica porque es un tema muy complicado, un tema difícil, doloroso, como lo fuiste exponiendo, pero nos fuiste llevando de la mano, nos fuiste exponiendo casos, una forma didáctica, pedagógica, que uno lo puede ver y no le quita lo grave de la situación, sino más bien nos hace ver como la forma más simple de analizarlo, de acercarlo. Entonces te agradecemos mucho esta parte. Entonces, creo que todo el mundo quedó fascinado por tus comentarios, opiniones, por tu expertez, por didácticamente llevarnos. Te agradecemos muchísimo. Al contrario, la agradecida soy yo, como sabemos, y se está grabando. Y bueno, y agradecemos también a la vecina, por favor. Ahí le haremos llegar también un libro, por favor. Marisa, ven mira, para la foto. A la foto, claro, sí, muchísimas gracias. Sí. Hola, muchas gracias por darle alojamiento. Hola, mucho gusto. Pues a mí me tocó el placer de escuchar a Marta, que como siempre pues es muy elocuente y
nos abre un panorama importante siempre. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de poder escucharla, porque sí teníamos ese problema. Entonces, le haremos llegar su libro, por favor, claro que sí. Gracias. Hasta luego. Gracias, Marisa. Hasta luego. Ay, no, ya se fue. Bueno, ya tomé una foto, creo que salió a ella. Ya esperemos que sí. Ahorita voy a tomar una segunda foto porque ya saben que siempre salimos con los ojos cerrados. Listo. Ok, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les queremos reiterar la invitación para la siguiente semana y que tengan una bonita tarde. Doctora Marta, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.